Buen día, mi nombre es Lucero Bonilla G., psicóloga de profesión, caminante por vocación y artista de corazón. Soy la directora de Andarse Escuela, desde donde acompaño a personas y grupos para animar el viaje hacia la soberanía interior. Quienes quieran mayor información pueden ir a la página web www.lucerobonillagdegato.wordpress.com. El título de este episodio es Los buenos no van al cielo, parte 1. Quisiera empezar remarcando que estoy hablando desde mi experiencia y que solo comparto eso, no como verdad, sino como experiencia, que tal vez pueda o no ser útil. Y hago esta claridad porque hoy hablaré de un tema del cual nos han dicho que es mejor no hablar. ¿Pero por qué? Si compartimos puntos de vista, bien. Si no, tal vez nos podamos enriquecer con la mirada diferente del otro. El propósito en últimas es que reflexionemos mientras caminamos, pero cada uno es dueño de su experiencia. Ahora, luego de este preámbulo, sí voy a empezar con el tema de hoy. Mientras hice mi tránsito por la religión, aprendí muchas cosas. Mi paso por allí, que fue devoto, no fue en vano. Pude sentir, pude entender ese bello sentido de comunidad con el que acogían a los necesitados. Pude ver cómo funcionan las estructuras jerárquicas y reconocer que quienes dirigían eran hombres y mujeres sujetos también al error, que algunos de ellos realmente estaban allí por vocación y convicción, pero que otros solo estaban allí para jugar con la fe y las debilidades de otros. Pude entender fundamentos, lógicas, premisas, y también conocí seres humanos maravillosos que en realidad vivían lo que predicaban y lo vivían mostrando coherencia en lo pequeño y en lo grande, de tal modo que la religión se convirtió en el camino para ellos de desarrollo de su espiritualidad. Pero esta no es la regla. Por ahí dicen que si los líderes y feligreses de cada religión se dedicaran a vivir lo que predican, el mundo en que viviríamos sería otro, puesto que el fundamento de casi toda religión es el amor. Por mi propia vivencia y por ese compartir directo con aquellas personas de búsqueda sincera, respeto profundamente el camino de cada quien, incluyendo el de la religión, sin que eso nos lleve a considerar que es el único camino para el desarrollo de la espiritualidad o nos lleve a confundir religión con espiritualidad. Y seguro que haré un episodio sobre este tema. Pero volvamos a mi tránsito. Por supuesto que mientras estuve allí adopté muchas creencias, posturas relacionadas con la vida, conmigo misma, con el porvenir y lo que se me deparaba en el más allá, después de morir. El Dios que me presentaron era muy contradictorio. Por una parte me decían que era un Dios de amor y misericordia, pero al mismo tiempo era un Dios que se encolerizaba y vengaba las faltas de sus hijos. ¿Y de qué manera? De hecho, había creado un lugar llamado infierno para que tanto los enemigos de sus predilectos como si sus hijos desobedientes no podían pagar una bula, entonces fueran a parar allá. Y los enviaría no por una temporada, sino por toda la eternidad. Ahí serían atormentados. Y sé que para algunos el escuchar esto puede ser incómodo, sobrecogedor, porque ni siquiera los padres humanos, con sus limitaciones, por lo menos la mayoría de padres, no se les ocurriría eh, semejante castigo para la desobediencia de un hijo. Y si hoy lo viéramos que un padre o una madre atormenta a su hijo, no dudaríamos en denunciar el hecho.
Pero en este caso, de este Dios, no, lo aceptamos. Y sí, este era el Dios que a mí me presentaron, del que hablaba y me hablaban, al que debía amar. La verdad, no creo que esa imagen realmente pueda inspirar amor. No sé a quién le puede inspirar amor, más bien temor. Y recordemos que el amor y el temor son dos fuerzas opuestas, ¿no? Contradictorias, no van juntas. Bueno, el caso es que si de casualidad alguien se atrevía a señalar la contradicción entre ese Dios de amor, mm, pero que al mismo tiempo era tan temperamental y vengativo, se acorralaba rápidamente al descarriado para que no pensara, para que no cuestionara. Y quiero remarcar aquí este punto, porque me he dado cuenta en mi trabajo, acompañando procesos y en mi propia experiencia, que esta es la entrada a consentir la llegada de otras autoridades irracionales, pero ahora de carne y hueso, que bien pueden estar en las casas, en las iglesias, en los colegios, en las oficinas, en los gobiernos de ciudades y países. Hay que andarse con estos seres, nos dicen, ¿no? Con demasiado cuidado para no perturbarlos. Estos seres demasiado divinos, demasiado irascibles. Callar, ¿no? A silenciarnos. Ahora, este Dios del que me hablaban, además estaba en todas partes y al mismo tiempo. No había escapatoria. Si se obraba mal, Él lo sabría y el castigo no se haría esperar. Y nosotros, apenas con nacer, ya caemos bajo la categoría de pecadores, apenas naciendo. Y el peso de esta afirmación queda corroborada y extendida con el correr de los días. Ahí, inocentes, ignorantes de tantas cosas, los seres humanos aprendiendo a vivir, pues se van cometiendo errores, normal en todo proceso de aprendizaje, pero no, ya no sería normal. Seríamos pecadores. Con la letra escarlata que dibujaban en nuestra cara, nos volvíamos inmerecedores del amor de aquel ser soberano inaccesible. Y entonces ahí aparecía la culpa, el desprecio hacia uno mismo, el desprecio hacia la vida, la vergüenza, la vileza, el miedo y por supuesto el castigo. Y ahí poco a poco ya no sería necesario morir para conocer el infierno, porque ya quedaba instalado en nuestras mentes. El tormento iba donde quiera que fuéramos. El infierno estaba en nuestra propia mente. Como dice el doctor Miguel Ruiz en el libro Los Cuatro Acuerdos, mucha gente tiene miedo de ir al infierno y no se ha dado cuenta que ya está en él. Pasados los años, no tengo duda que a quien temía era al Dios creado a imagen y semejanza de los hombres y sus limitaciones, los hombres y sus conveniencias, como ya antes otros habían denunciado. Yo en aquel entonces, para poder pertenecer a la comunidad, trataba de ser buena, a la manera que me dictaba la aprobación externa. Y sufría, porque a pesar de mis esfuerzos, por ser lo más buena que podía, nunca estaba a la altura. Y esto soterradamente hace parte indispensable de esta identidad. Es una identidad que se adopta, la identidad de ser buena, no sentirse suficiente y asociar esta bondad con sufrimiento. Y hay que decir que esta asociación no solamente ha sido reforzada por la religión, sino también por otras apuestas culturales como las telenovelas, las películas, la música, la literatura. Miren, si los protagonistas por lo general no son los que adquieren la identidad de los buenos, y por lo general se caracterizan por ser sumisos, cándidos, incautos, sufren, por supuesto, pero al final, sobre todo en las telenovelas, generalmente hay un final feliz.
Y esto, de manera sutil, va instalando la idea de que es bueno sufrir, porque al final se garantizará una recompensa, ¿no? La recompensa está garantizada si se sufre y si se es bueno, a este estilo, ¿no? Y yo, tal vez por todos estos imaginarios y todo este refuerzo, trataba de ser buena, lo más buena que podía, y sin embargo, no estaba en el cielo y no iría al cielo. Desde esta lógica, ¿cómo podría lograrlo? Si me sentía un ser indigno, insignificante, y nada de lo que hiciera sería suficiente para colmar a este buen Dios. Tal vez esto pueda sonar categórico, pero lo que quiero animar es la reflexión. Ciertamente adoptar esta identidad de buenos, tal y como muchas veces se enseña a través de la religión, no permite experimentar el cielo, sino que nos lleva a experimentar el tormento. Ahora, se preguntarán si con esto estoy diciendo que los malos sí experimentan el cielo. Y no, claro que no. Pero bueno, esto lo desarrollaré en el siguiente episodio para no hacerlo tan largo hoy. Por lo pronto, la conclusión. Creo que para definir el infierno no hay una palabra que se corresponda mejor que tormento. Y lejos de entrar a discutir si existe un lugar luego de que nos muramos llamado cielo o infierno, lo cierto es que aquí y ahora, en nuestro propio estado mental, con nuestra propia vivencia, podemos estar creando un infierno personal. Lo podemos estar creando nosotros mismos, con nuestras creencias e ideas no verificadas, no cuestionadas, que hemos adoptado simplemente, de Dios, de la vida, de nosotros mismos. Y esta inconsciencia compartida por muchos, por la humanidad, hace que hayamos como humanidad traído el infierno a la tierra. Y no pocas veces, como mencionaba, usando el nombre de Dios. Pero tenemos otra elección y podemos empezar hoy mismo, ahora mismo, con el solo hecho de darnos cuenta que por lo menos en nuestra vida, nuestro ámbito personal, hay un trabajo por hacer, una revisión por hacer. Y tal vez esta sea una de las luchas de vidas, porque nos llevan a alcanzar una auténtica libertad interna de todas estas limitaciones aprendidas. Y aun cuando los tiempos no estén siendo fáciles y se presenten como se presentan ahora, caóticos y confusos, más aún hay que hacer esa tarea. Viktor Frankl, quien vivió el infierno de los campos de concentración y posteriormente escribió un libro titulado El hombre en busca de sentido, tiene una frase que me resulta estimulante en momentos difíciles. Al hombre se le puede quitar todo, dice, todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante la adversidad. La pregunta con la cual los quiero dejar es, ¿somos conscientes, por lo menos, que en cuanto a nuestro estado mental, somos nosotros los responsables de crearnos el cielo o el infierno? Esto es todo. Les envío un abrazo con mi deseo porque vivamos una vida con plenitud. Gracias.